Bienvenidos a un nuevo episodio de Cómo Aprender. Hoy vamos a aprender qué son los atributos y valores de HTML. HTML está compuesto de elementos o también llamados etiquetas. ¿Cómo están o de qué están formados? Cada una de las etiquetas tiene sus propios atributos. Los atributos son sus características que los hace comportarse o reaccionar de cierta manera específica. Para que lo entiendas mejor, déjame te lo explico de esta manera. Imagínate que pudiéramos crear una persona y a esa persona lo pudiéramos personalizar como tú quisieras. Entonces podríamos crear a una persona con las siguientes características. Para empezar, le diríamos que tuviera un nombre y ese nombre sería igual a Juan. Bien, ya le dimos un nombre. Ahora lo siguiente podría ser: Juan va a tener una altura y esa altura va a ser de 1.80 metros. Pero también podríamos agregarle más cosas como por ejemplo edad 25 años, color de ojos café, nacionalidad mexicana, idioma español, color de cabello café y a lo mejor hasta un tipo de cabello chino. Cuando termináramos de asignarle cada una de sus características, entonces ya tendríamos listo a Juan para que se comporte de cierta manera. Obviamente Juan hablaría español, no hablaría chino porque nosotros le dijimos que su idioma fuera español. Y su estatura pues sería de 1.80 metros porque también le dijimos que su altura fuera de 1.80 metros. Entonces, tal como esperábamos, Juan se comporta tal y como nosotros le indicamos en sus características. Bien, pues entonces a eso que nosotros le llamamos características es a lo que HTML le llama atributos. Cada elemento de HTML tiene sus propios atributos. Por ejemplo, vamos a devolvernos a nuestro ejemplo de Juan. A Juan le dijimos que tenía un atributo llamado nacionalidad y un atributo llamado tipo de cabello. Estos atributos se los pudimos asignar porque nacionalidad y tipo de cabello es una característica de los humanos. No le dijimos tipo de llantas o número de llantas porque no es un carro, es una persona. No sería válido ni reaccionaría de una manera diferente si nosotros le agregamos estos atributos porque no pertenecen a su grupo. Solamente se comportaría o reaccionaría de alguna manera si cuenta con los atributos que son válidos para una persona. Esto es a lo que HTML llama atributos. Vamos a la práctica. Tenemos el atributo source para indicar la ubicación de un archivo. Source se puede usar con los elementos audio, embed, iframe, image, input, script, source, track, video y muchos más. Si de todos estos elegimos image, sería image con el atributo source y aquí ponemos la ubicación de la imagen. Y así con cada uno de los elementos. Te voy a dejar en la descripción el enlace de esta página donde vienen todos los atributos que hay. Te dice con qué elementos es compatible y una descripción de su funcionamiento para que le des una estudiada. O igual si quieres consultar uno en específico, pues aquí lo encuentras. Pero entonces, ¿qué son los valores de HTML? Bien, hasta aquí ya sabemos qué son los atributos. Los valores va a ser mucho más fácil de entender. En nuestro ejemplo de Juan, recordemos que le dimos todos estos atributos con un dato específico. Cada uno de esos atributos cuenta con su catálogo de opciones. Por ejemplo, dijimos tipo de cabello igual a chino, pero tipo de cabello tiene las opciones lacio, chino y ondulado. Así que también le pudimos haber dicho tipo de cabello igual a lacio, y Juan tendría el cabello lacio. Con nacionalidad igual, tiene sus opciones disponibles y de esta lista podemos elegir uno. En vez de nacionalidad mexicana, le pudimos haber dicho nacionalidad colombiana. Juan ya es otra persona completamente diferente. Estos datos que nosotros cambiamos es la misma lógica para valores de los atributos de HTML. Funciona de la misma manera. Al igual que cada elemento tiene sus propios atributos, cada atributo tiene sus propios valores. Seleccionamos un atributo y le ponemos uno de sus valores disponibles de la lista. Vamos a la práctica. Creamos un link para ir a un sitio web con la etiqueta A que vaya a la página principal de Google. Le damos la dirección HTTP. Y al usar el atributo target para decirle en dónde queremos que se abra la página, tenemos las opciones blank, self, parent y top. Elegimos el que más nos convenga, para que se abra una pestaña del navegador nueva, se abra en el mismo frame donde se dio clic, se abra en la etiqueta padre de donde se dio clic, se abra en la pantalla completa o que se abra en un frame en específico. Cada una de estas opciones disponibles es un valor HTML de un atributo, en este caso del atributo target. Está fácil, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos llegado en esta ocasión. Recuerda estudiar estos valores o dale por ahí una leída rápida para que te vayas familiarizando un poco más. Si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte para seguir aprendiendo aquí en Cómo Aprender.